Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva sesión que tenemos para desarrollar el día de hoy. Em, de la misma manera, pues les hago una cordial invitación a que puedan encender pues sus cámaras, compañeros, para poder tener una mejor interacción en esta sesión. Y vamos a abordar lo que es justamente el derecho agrario, ¿verdad? Creo que la última semana habíamos abordado un poquito de derecho ambiental, pero el día de hoy vamos a cambiar. También les quería mencionar que estoy en plática con una abogada y criminóloga que trabaja en Wildlife Conservation Society, eh, que es la Sociedad de Conservación de Vida Salvaje, y ella trabaja en un proyecto de combate al tráfico de vida silvestre. Ella es de Ecuador y pues estoy en plática con ella para que la próxima semana que nos toque el tema de derecho ambiental, ella pueda pues darnos una pequeña charla sobre el proyecto, cuáles son los desafíos que un abogado ambientalista tiene al momento de desarrollar su actividad profesional, ¿verdad? Entonces, el día de hoy quería también tener un invitado guatemalteco. Ella es de, la que le menciono es de Ecuador, pero también traté la manera de comunicarme con una joven mujer de San Lucas, Zacatepeques, que está liderando un movimiento que se llama Replastic Guate. Tiene la intención de promover el reciclaje, ¿verdad? Y justamente creo que es importante el reciclaje porque si ustedes se pudieron dar cuenta, eh, iban a implementar un nuevo modelo para que pudiéramos nosotros clasificar la basura, ¿verdad? Lo orgánico y lo no orgánico. Y al final pues se dio un plazo, se extendió el plazo para que entrara en vigencia esas normas de reciclaje. Entonces yo creo que voy a tratar la manera de continuar la intención de invitarla para que ella nos pueda pues dar una pequeña charla eh, en materia de reciclaje. Y para la próxima semana, si me confirma la licenciada Camila, vamos a estarla escuchando a ella. Y pues hago una invitación a que ustedes puedan plantear en el chat antes de finalizar la sesión del día de hoy, que puedan ustedes tener al menos, que podamos nosotros pasarle a ella alrededor de unas 3, 4 preguntas o 5 máximo de lo que queremos nosotros escuchar, cuáles son sus experiencias, cuáles son los desafíos que representa trabajar en el área de ambiente eh, en el contexto de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, tratemos de pensar, ¿verdad? Cuáles pudieran ser algunas preguntas que le podemos plantear y yo le mando pues ese documento para que ella pueda prepararse y traernos pues una intervención bastante nutrida en relación a la protección del medio ambiente y más que todo a las especies silvestres, ¿verdad? Creo que es muy importante tener estas colaboraciones con expertos que trabajan en materia ambiental. Bien, entonces, el día de hoy, como mencionaba, compañeros, vamos a retomar nuestra materia de derecho ambiental. Para ello, pues voy a ocupar las presentaciones que habían quedado pendientes de desarrollar. Denme un momento, por favor. Bien, entonces vamos a retomar, compañeros,
Nos quedamos en esta presentación y yo creo que sí, en esta fue. Habíamos abordado un poquito de la historia, ¿verdad? Y justamente nos quedamos en esta parte. Entonces vamos a retomar nuevamente donde nos quedamos. Hablando siempre en tema de antecedentes del derecho agrario en Guatemala, podemos decir y podemos mencionar que el régimen fue un aliado cercano del crecimiento del imperio de la UFCO, conocida como el monopolio de la fruta, ¿verdad? UFCO era la United Fruit Company de Estados Unidos, una empresa americana, y la élite cafetalera guatemalteca. Por medio del trabajo forzado, leyes de vagancia, y la legalización de la servidumbre por deudas a través de la cual eran puestos a trabajar en las plantaciones los indígenas, además de las carreteras, ¿verdad? También aquellas personas que estaban en señaladas por el gobierno como vagos, también tenían que someterse a esos trabajos arduos para crear carreteras, pero más que todo los enviaban a plantaciones. Un sistema llamado mandamiento virtualmente restauró el llamado repartimiento, mientras que los pueblos indígenas proveían de mano de obra para trabajos tanto privados como públicos. El gobierno embargó mucha de la tierra perteneciente a los indígenas cuando los residentes no podían obtener títulos legales. Dicha tierra dicha tierra llegaba a estar disponible a un costo muy alto para los indígenas, pero muy bajo para los terratenientes. Este régimen es considerado por muchos un régimen y estamos hablando específicamente del gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Mientras el gobierno continuaba cediendo tierra a los dueños de las plantaciones para que pudieran expandirse hacia los diferentes territorios, se desarrollaban fincas de café y otras plantaciones. Guatemala poseía suficiente tierra pública para tal propósito, pero adicionalmente a esta tierra estaba la tierra comunal de los indígenas, de la cual constantemente se traspasaban los límites. El gobierno proveía peritajes gratis o a un costo sumamente bajo y protegía los títulos de posesión privada en contra de la tierra comunal. Y aquí vemos pues una imagen que hace referencia cuando Guatemala tenía el ferrocarril que se utilizaba para los productos agrícolas, específicamente el banano, ¿verdad? La subida del banano como producto de mayor exportación fue relacionada muy de cerca con la construcción de líneas ferroviarias. Las compañías bananeras obtuvieron concesiones de los gobiernos centroamericanos para la construcción de líneas ferroviarias por medio de las cuales transportarían su producto al puerto de forma rápida. El monopolio del banano. United Fruit Company, anteriormente a la parte del Istmo, desde Guatemala hasta Panamá, anteriormente a nivel internacional se conocía como repúblicas bananeras, ¿verdad? Porque era justamente lo que producían estas repúblicas, estos países. La población del banano llegó a convertirse en plantaciones gigantescas controladas por extranjeros. Esta Estrada Cabrera contribuyó con enormes cantidades de tierra para estimular la producción de banano. Sí, Hamilton. Buenas noches, Lick. Disculpe, ¿será que podría regresar a la diapositiva anterior? Es que no me dio tiempo a mí de verla, ¿verdad? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias, licenciado. A usted no se preocupe y veamos. Bueno, los métodos de cultivo cambiaron muy poco, excepto por las mercancías de exportación, en donde el café y el banano recibían atención científica. El gobierno cooperaba con los terratenientes para mantener una mano de obra dócil y muy barata.
los trabajadores agrícolas fueron tremendamente explotados. Y luego, pues tenemos un discurso inaugural del presidente Arévalo, quien anunció una política más amistosa, una política a favor de los grupos vulnerables en Guatemala, los grupos invisibles. Eso significa que su gobierno fue reconocido como un gobierno a favor del trabajador, a favor del campesino. Y justamente Arévalo fue el precursor de reformas agrarias en nuestro país. Y es por eso, pues, que en Guatemala se considera al gobierno de Arévalo eh, como como una primavera, ¿verdad? Entonces, creo yo que es por eso que tomó el nombre de esta, esta primavera, porque la voluntad política que tenía su gobierno era más que todo favorecer a aquellos que habían sido explotados, ¿verdad? La clase trabajadora media, baja y también a los que trabajaban en las plantaciones, campesinos, etcétera. Y este es una pequeña fotografía de la prensa libre, ¿verdad? Donde se establecía: las tierras se entregarán a los campesinos en propiedad. Embargarán bienes de Ware y Rosenberg, que eran terratenientes, ¿sí? Y esto obviamente no iba a ser de agrado para los terratenientes, quienes tenían el poder, ¿verdad? ¿Y quiénes eran aliados de estos terratenientes? El gobierno, los regímenes anteriores, porque favorecían a terratenientes. Habíamos mencionado que favorecían a los terratenientes porque colocaban la tierra a un precio mucho más bajo que era accesible para ellos, ¿verdad? Entonces, justamente el nuevo gobierno no iba a favorecerlos de la misma manera como ellos habían eh, estado eh, en gobiernos anteriores. Y acá pues vemos otro titular que menciona: remitida hoy al Congreso la ley de reforma agraria, que es una ley muy importante para el derecho agrario guatemalteco. Es uno de los pilares del ordenamiento jurídico agrario guatemalteco después de la Constitución, porque la Constitución, vimos en algún momento de las constituciones que estuvimos hablando, que las constituciones abrían una puerta al derecho de propiedad privada, pero la ley de reforma agraria es más, tiene una intención más profunda, una intención de justicia, una intención de igualdad, una intención de favorecer a los menos privilegiados y que habían sido por años ser objeto de olvido por parte del Estado de Guatemala. Entonces, imagínense la ley de reforma agraria en Guatemala al momento de que se anunció que se estaban negociando pues estas reformas. Justamente toda Guatemala, todos los guatemaltecos estaban muy contentos porque mucha de esa tierra iba a volver a sus eh, propietarios, podemos decirlo así, de esa manera, que en un momento eran los dueños, ¿verdad? Los habían despojado de tierra y con la reforma agraria nuevamente iban a recuperar su tierra, ¿sí? Y vemos acá, pues, algunas imágenes, ¿verdad? El acercamiento que tuvo el gobierno con los menos privilegiados, ¿verdad? Son fotografías de Guatemala de antaño, como le mencionaban, ¿verdad? Y pues Guatemala, si usted se da cuenta en la imagen, a mí lo que me provoca es ver una Guatemala sufrida, una Guatemala pobre, una Guatemala real, ¿verdad? Saliendo de la capital es lo que encontrábamos, ¿verdad? Y justamente tenemos el decreto número 900.
No podemos compartir todo el documento, pero al menos tenemos una pequeña imagen que nos puede guiar hacia el contenido de este decreto 900. La ley de reforma agraria es más conocida en nuestro medio como decreto 900. Y veamos, dentro de las disposiciones generales se establece el artículo 1, que establece la reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Artículo 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos, colonos y trabajadores. Y si usted tiene tiempo de leer un poquito más a profundidad, puede buscar en Google y descargar el decreto 900 y puede usted leer. Está más que invitado a poder leer esta norma. Yo sé que no está vigente, pero al menos puede ayudarnos a entender un poquito más la problemática de situación agraria que se vive al día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué estamos como estamos y cuál fue la intención de este decreto 900? ¿Cuál era su visión? Lamentablemente ustedes saben muy bien que derivado de los acontecimientos políticos, económicos, sociales de esa etapa de Guatemala, este decreto 900 no fue muy bien recibido por las élites guatemaltecas. Esta era una arma para ellos, era un ataque directo hacia sus intereses capitalistas, mercantilistas, el poder que ellos tenían. Esta ley representaba un ataque, ¿verdad? Abierto del gobierno y es por eso que también deja una puerta abierta para todo lo que sucedió después en la historia de Guatemala y fue algo mucho más grave de lo que hemos estado hablando, porque derivado de esto, justamente Guatemala entra a una etapa oscura que es una guerra civil para muchos, para otros es solamente un conflicto agrario, ¿verdad? Eh, dependiendo de dónde usted se posicione, va a encontrar diferentes posturas, ¿verdad? Que para unos lo toman como que el ejército pues estaba justamente defendiendo los intereses de Estado. Para otros podemos citar, ¿verdad? Que fue una guerra civil como tal, pero acá creo yo que es muy importante leer los libros de historia para que usted pueda tener una postura también, un criterio propio en dónde se puede usted ubicar en quién de los dos, ¿verdad? Creo que es bueno conocer la historia de ambos lados para que luego usted pueda, a través del razonamiento, llegar a su propia conclusión, ¿verdad? Pero es muy importante conocer la historia. Y otro de los artículos que me interesa que podamos leer es justamente que está acá. Artículo 3 del decreto 900. Son objetivos. Aquí vemos los objetivos de por qué fue creada esta ley. Son objetivos esenciales que la reforma agraria debe realizar. Inciso A, desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. B, dotar de tierra a los campesinos, mozos, colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen o que poseen muy poca tierra. Inciso C, facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada. Inciso D, introducir nuevas formas de cultivo, dotando en especial a los campesinos menos pudientes con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria. Y, inciso E,
incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general. Yo no veo en dónde está la filosofía comunista. Yo no, realmente al momento que leemos la ley literal, yo no encuentro acá que van a despojar la propiedad privada a todos en general. Yo creo que más que expropiar, creo que era importante considerar que y los campesinos y los menos favorecidos iban a tener oportunidades iguales, iban a recibir el apoyo del Estado para que ellos pudieran encontrar nuevas formas de cultivo. Además, iban a recibir tierra para aquellos que no tuvieran tierra suficiente, iban a recibir asesoría técnica, que es muy importante. Pero yo realmente cuando encuentro y me pongo a leer la ley, no encuentro qué de malo tenía realmente la ley, el decreto 900, ¿verdad? Pero ustedes saben muy bien que iban a afectar los intereses de la élite y es por eso que la atacaron, estableciendo de que iban a hacer un desalojo, iban a hacer expropiación a diestra y a siniestra, cuando realmente el contenido de la norma pues no establece esas situaciones. Y creo yo que aquí terminamos justamente con esta parte histórica del derecho agrario. Entonces, como una fuente de derecho agrario, también necesito que puedan considerar la ley de reforma agraria, más comúnmente conocida como el decreto 900. Ok, permítanme ahora, voy a compartir la siguiente presentación. Esta presentación se las voy a subir a Classroom, ¿sí? Para que ustedes también la tengan y la puedan revisar cuando ustedes deseen. Bueno, mientras me carga la presentación, solo quería hacer una pequeña pregunta. Ya le solicité algunas leyes que se relacionan con el derecho agrario. Ya hicimos un listado de normas jurídicas de derecho agrario. Todavía no. Creo que vimos algunas ambientales, pero ambientales son diferentes a las agrarias. Vamos a tomar el tiempo el día de hoy para dejar establecido el ordenamiento jurídico agrario, ¿verdad? Entonces pueden ustedes adquirir esas leyes porque justamente em, son parte del ordenamiento jurídico guatemalteco. Tal vez no las vamos a usar todas, pero es muy importante que las puedan tener en su biblioteca. Sí, Ada. Gracias, Lick. Buenas noches. Es que quería decir dos cosas en base a lo que usted estaba diciendo, aprovechando el espacio. Uno es que como lo que se estaba distribuyendo en ese momento eran las tierras ociosas, ¿verdad? Porque los terratenientes tenían grandes extensiones de tierra que no estaban utilizando. Entonces lo que el decreto pretendía también era recuperar esas tierras ociosas que no se estaban usando para que la población campesina pudiera producir. Efectivamente, yo también coincido que no tenían ningún contenido comunista, ¿verdad? Pero sí dos cosas. Uno era el tema del racismo implícito en el país, ¿verdad? Porque entonces era tierra para entregarle a quién, digamos, era tierra para entregarle a los pueblos indígenas, a la población campesina, y entonces ahí hay un racismo implícito de los, creo yo, descendientes y de los terratenientes, ¿verdad? Que desde la colonia estaban acostumbrados a tener el control total. Entonces también hay una carga de racismo en el marco de la distribución de la tierra. Y lo otro creo yo también, porque como esto fue ya en la época de Arbenz, pero desde la época de Arevalo,
había una serie de reformas en materia de derechos laborales y otros. Entonces también ahí estaban enfrentándose a que todos los trabajadores de la United Fruit Company, especialmente en la zona de Izabal, ¿verdad? Estaban ya organizándose alrededor de sindicatos y de exigiéndole derechos laborales. Entonces, perder tierra, perder derechos digamos, de propiedad sobre la clase trabajadora y de prohibir, digamos, toda esta parte de la servidumbre, por supuesto que atentaba contra los derechos de la oligarquía, por decirlo de alguna manera, que no pretendían un desarrollo capitalista, sino lo que querían era mantener la esclavitud y el sometimiento de la población. Entonces creo que por ahí está amarrado esa situación. Incluso hay videos de la United Fruit Company, ¿verdad? Acusando al gobierno de Guatemala de comunista en ese momento, al gobierno de Arbenz, ¿verdad? Y toda una campaña mediática anticomunista en el país, que por supuesto benefició la invasión de Estados Unidos en el 55, pero sí me parece que efectivamente el decreto causó problemas, pero también venía acompañado de todas las reformas que se habían hecho en materia de derechos laborales, sociales, desde el gobierno de Juan José Arévalo y luego los años que duró el gobierno de Arbenz. Solo eso. Muy bien, muchas gracias por la intervención. Justamente, sí, efectivamente, como usted lo ha descrito, fue un conjunto de reformas, no solamente fue esta reforma, ¿verdad? Podemos sumar otras reformas como el tema de los derechos laborales, ¿verdad? Que obviamente venían a afectar nuevamente intereses de la élite guatemalteca. Entonces creo que si nos ponemos del lado de ellos para poder razonar y pensar realmente por qué se prestaron para lo que se han prestado y siguen prestándose, es que justamente afectan intereses económicos, ¿verdad? Y creo que cuando hablamos del el bolsillo de una persona, están dispuestos a hacer de todo, ¿verdad? Para no perder esos beneficios económicos, ¿verdad? Pero creo que también es un comportamiento egoísta, si pedimos, ¿verdad? El apoyo de un criminólogo para que nos pueda perfilar esos perfiles y nos pueda explicar por qué esa ambición terca y necia de poder querer, pues, incrustarse en el poder, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Pero bueno, ese sería para un tema más profundo. Pero sí, yo creo que ha sido un cúmulo de ataques. Realmente se sintieron atacados, ¿verdad? Por perder esos privilegios. ¿Sí? Bueno, voy a compartir la siguiente presentación en donde ya vamos a aterrizar un poquito más con una definición de lo que es el derecho agrario. Bueno, entonces acá, compañeros y compañeras, tenemos una pequeña definición de lo que es el derecho agrario guatemalteco y podemos utilizar los siguientes elementos. La esencia del derecho agrario guatemalteco radica en que es un conjunto de normas jurídicas. Vimos en la historia que hubieron distintos instrumentos que permitieron la evolución del derecho agrario en Guatemala, como por ejemplo vimos algunas constituciones, luego nos pasamos ya al decreto 900, entonces es un sistema, ¿verdad? Es un conjunto de normas jurídicas que han surgido en diferentes momentos de la historia. Eh, el derecho agrario también se compone de distintos principios, además de sus propias instituciones. Regulan cuál es la intención de este conjunto de normas jurídicas, cuál es el objetivo o cuál es el propósito. El propósito es que tienen el sentido de regular la propiedad, la explotación, la tenencia y la distribución de la tierra.
que se utilizan en la actividad agropecuaria en Guatemala. Esa sería una definición bastante completa que la pudiéramos emplear para definir el derecho agrario guatemalteco. Ahora veamos el conjunto de normas jurídicas, empezando por la base. Cuando hablamos de la base del ordenamiento jurídico, sabemos que no podemos omitir, obviar la Constitución Política de la República de Guatemala porque es la base de cualquier norma que existe en nuestro país. De ella nacen todas las otras normas. Entonces, para ello voy a necesitar que podamos ocupar, utilicemos estos 2 minutos para buscar nuestra Constitución porque vamos a leer artículos y ocupemos estos 2 minutos de receso para que usted pueda buscar su Constitución, pero necesito que se vuelva a conectar para que podamos nuevamente retomar la sesión. Por favor.